Bien, 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 bien. Seguimos, estamos en vivo y en directo. Ya tenemos en línea el economista Carlitos Viera, pero antes les voy a recordar nuestro número de cuenta del Bro. El que quiera depositar de 10.000 pesos para arriba, digo de 1.000 pesos, de lo que se le ocurra, que pueda, que pueda. Usted prende el cartucho, que es con lo que podemos pagar la luz y algunas cosillas más. Ese es el número, este que estamos pasando ahora es el que es la misma número de la caja de ahorro, pero el número viejo. Entonces dice que como usted va al hábitat o repago, dice que le piden ese. Así que usted anótelo, si le da por ahí, no nos tire lo que sobra, sino un poquitito lo que le falta porque lo precisamos en realidad. Pero bueno, estamos en directo, hoy estamos teniendo dificultades con Instagram, pero estamos en directo por YouTube, por Facebook y por Twitter. Y ya tenemos en el chat en vivo por YouTube unas 40 personas y por Facebook unas, ¿cuántas más que yo no la vi? Pues estoy usando el teléfono. Unas 20 en directo, más lo que se reproduce. Carlitos Viera, buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por estar. Buenas tardes, Néstor. Muchas gracias por conectarme con tu hermosa audiencia de ese proyecto Antares que siempre se mantiene vigente. No sé cómo hacemos todavía, pero lo hacemos. La foto Vamos acá, a colaborar. no sé cómo hacemos para mantenerlo, pero lo hacemos. Hay que seguir peleando para que la gente piense. Eso es lo importante, permanecer. Bueno, Carlito, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, a mí me desvela en realidad la situación actual con miras al futuro. Todo militante, en realidad, lo hacemos porque queremos un futuro mejor para el país, para nuestros hijos. Y me parece tarea relevante analizar las causas de Te interrumpo. Te voy a meterte como el chicho el dedo en el ventilador. ¿Y vos crees que la calle no quiere lo mejor para sus hijos? Desde luego, bueno, él hará sus análisis y yo quiero hacer los míos para sacar las consecuencias que nosotros tenemos que hacia adelante tratar de que la estrategia del enemigo, ¿cuál es? La estrategia del enemigo no prospera y tener nuestra propia estrategia. De eso se trata. Para esa tarea es indispensable tomar algunos puntos de contacto con la realidad, ¿verdad? ¿Sí? Hubo un resultado electoral, hubo una campaña electoral y yo percibí claramente en esa campaña una estrategia mediática de la derecha muy fuerte, perfectamente definida, que tuvo una expresión regional, porque escuché claramente cuando se dijo, bueno, ahora ya hicimos en Brasil el desalojo de la izquierda, ahora vamos por Uruguay y seguiremos por Bolivia. Eso se dijo, voceros claros de la derecha lo hicieron. Entonces, de lo que se trata es ver este que yo llamo golpe de Estado mediático, que se dio en Uruguay, a diferencia del golpe judicial que se dio en Brasil y a diferencia del golpe político-militar, o policial-militar, mejor dicho, que se dio en Bolivia. Entonces, quiero decir algunas cosas, reiterarlas, vengo diciéndolo la vez pasada, pero sintetizarlo. Primero, no es cierto que existió una crisis económica en nuestro país al punto de que había que cambiar el gobierno para evitar la profundización de esa crisis. Por el contrario, Uruguay, el gobierno del FA, recuperó la crisis profunda que lo sumió al país, el ensayo neoliberal rioplatense, yo lo llamo así, donde realmente todos sabemos lo que había pasado. En segundo lugar, no es cierto que la mayor inseguridad se debió a la mala política del Frente Amplio. Lo que el Frente Amplio se hizo fue mejorar la gestión. No hubo inacción, hubo acción profunda. Se aumentó muchísimo el gasto, pero lo que quizás sí no hicimos, y ahí por casa cómo andamos, fue establecer que el problema de la inseguridad es un problema mundial, que está vinculado a la pérdida de los valores
al tema de la droga, al tema de los medios de comunicación que instan al consumismo y a la sin límites, y todo eso no quedó claro. El tema de la inseguridad en Uruguay era un poroto al lado de los demás, lo que pasaba en los demás países. En tercer lugar, no es cierto que la educación fuera un desastre. Se creó la Universidad Tecnológica, se incrementaron los recursos en la educación, y el problema de la educación media responden también a otro tipo de situaciones que no se pueden aislar un problema del otro. Entonces, los temas allí, un planteo exagerado, tampoco supo por parte del Frente Amplio neutralizarlo. Ahora, no es cierto. Parte de eso que no es cierto, que yo lo he dicho acá en muchísimos programas, muchísimas veces, el tema es que nuestros dirigentes también, y ahí viene el análisis, ¿por qué no se fue capaz de contrarrestar eso mediante la comunicación? A ver, las quejas mías, la de Néstor Carlos Yorca Cedré, nuestros dirigentes, muchos de ellos yo los llamo para que vengan al programa o para que participen y prefieren no participar. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la escuela de fondo que hay? Si lo que pasa es que los que ven a Yorca ya están convencidos. Y en realidad creo que hay una masa muy importante de frente amplista que no están tan convencidos como creen los compañeros que están convencidos. Y se opera en grandes medios de televisión donde la derecha campea con su juego y después te hace olvidar lo que vos realmente hiciste. Sí, yo creo que muchas de estas cosas en realidad permearon en la cabeza de mucha gente del Frente Amplio. Ah, sí. Yo tengo gente allegada, familiares, que me dicen tal y cual cosa, me dicen, sí, porque sentí que no me vas a decir que no se llevó a su casa grandes recursos de ANCAP, pero caramba, tú me lo dices, ¿de dónde sacas? No, pero si es lo que se dice. Entonces, la estrategia ha logrado generar eso, y además la discusión que tenemos que hacer es entre nosotros, efectivamente. Yo creo que ha habido debilidad ideológica. Ajá, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y yo voy a eso, yo voy un poquito a eso. Entonces, yo sigo enumerando los temas porque me parece importante tenerlos presentes. ¿Por dónde vino esa andanada contra el frente? El tercer punto, el cuarto punto, el tema de ANCAP, que ya lo referí en forma expresa grandemente, y acabo de decir también una nueva expresión del tema. Pero en quinto lugar, no es cierto que el déficit fiscal del que se habla era algo desarticulante de la economía uruguaya. Todas las economías del mundo tienen un déficit fiscal más o menos parecido al de Uruguay, y nadie se dice que el país está fundido, que se gastó enormemente, que es pilfarro. No se habla de eso. El tema es que el déficit en realidad no resultaba de gastos contra impuestos, no, porque se contraponía gastos contra impuestos. Y crea la gente que el Frente Amplio nos mataba impuestos para hacer un gasto innecesario. Ni una cosa ni la otra. Y además el cierre fiscal, es decir, la balance de ingresos contra ingresos por gastos de impuestos, era cero. No había por allí ningún gasto innecesario ni ningún impuesto que aumentar. El déficit fiscal uruguayo, y nadie lo dice claramente, es resultado de los intereses de la deuda externa. El Frente Amplio logró abatir del 88% del producto al 45% del producto. Es decir, aun cuando se abatieron mucho los niveles de la deuda, aún así hay un 2.5% del Producto Bruto Interno que se tiene que pagar de intereses, y de ahí es la base del déficit. Y la otra base del déficit es la reforma de las AFAP. Si las AFAP se llevaron cantidad de recursos genuinos que corresponden al BPS, ¿cómo no íbamos a pensar que de ahí en más íbamos a tener una situación que cubrir, recursos que no estaban más, que antes estaban, y que cuando fracasó totalmente el experimento neoliberal AFAP, resultó ser que la solución que acertadamente dio el frente a los cincuentones implicó una reversión de recursos
de aquello que se habían llevado y se siguen llevando en otro orden, al BPS, y esa reversión de recursos resulta que no se toma en cuenta para el déficit fiscal. Entonces, para medir el déficit fiscal, sin esa reversión de recursos, el déficit no sería un 4,7, sino que sería un 3,8. Así que vamos a entendernos, aquí ese problema estuvo muy mal manejado por parte mismo del Frente Amplio. Te cuento rapidito. Marcelo Repeto en Facebook nos dice: no se trata de que estamos convencidos, se trata de informarnos para poder volcar y compartir la información. Claro. Porque hay que ver por dónde vino la derecha, por dónde pegó fuerte, por dónde encontró ciertos flancos que explotar. Y yo digo, ¿por dónde tuvimos debilidad ideológica? ¿Por qué no fuimos contundentes en la respuesta? Esas son las preguntas que hay que hacernos, pero para ver hay que ver cuáles eran los puntos en que pegó la derecha. Luego, no fue cierto que dejásemos de comercializar con los países del mundo en función de razones ideológicas, fue totalmente lo contrario. Seguimos, como siempre fue la experiencia de Uruguay, la tradición de Uruguay, comercializando con todos los países del mundo independiente de su posición ideológica. Y vaya si se incrementó el comercio exterior, como yo di cifras las otras veces que hablé, vaya si mejoró la cantidad de países con los cuales Uruguay tiene relaciones comerciales, y que se dice que no realizamos los TLC con lo cual perjudicamos a la gente. No es cierto. Primero, era vidrioso. Un TLC normalmente puede generar mayores, una calle de doble filo, de doble flecha, ¿sí? Un arma de doble filo. Puede generar perfectamente mayores ingresos para algunos sectores, pero mucho peores ingresos en materia de empleo. Entonces, todo eso hace que ese argumento no fuimos como a la defensiva, cuando en realidad deberíamos haber ido a la ofensiva. No queremos TLC por esto y por lo otro. Cuando el Ministerio de Industria hace un análisis de un TLC que estaba planteado, dice son 30.000 puestos menos de trabajo que se prevé va a determinar. Y bueno, y cuando se habla así de esos términos, cae como en el vacío, nos explota esa situación. Tenemos que realmente ser, en ese sentido, críticos ideológicamente para poder decirle a la gente por qué estamos de su lado. Tiramos un cable submarino que va hasta Washington o por allá va, y eso lo hicimos con Norteamérica. Sí, absolutamente. Hicimos con China, hicimos con Alemania, con Irán, con Israel, con Sudáfrica, con Venezuela. Todo eso. Hemos hecho con todo. Todo. En todos los países, efectivamente. No fue cierto que el gobierno aumentase las tarifas públicas. Miren que machacaron con eso. La verdad es que las tarifas, vamos a ver el caso, los ajustes de tarifas fueron por debajo de la inflación. Quiere decir que eso en los hechos es una rebaja de tarifa, porque la gente percibe ingresos. En realidad el salario subió por arriba de la inflación. Quiere decir que la contribución a las tarifas públicas por la vía de salario fue menor. Un pequeño paréntesis, que no me quiero olvidar. Hay 100 millones de dólares que se queja, mejor dicho, Antel, la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos, compite al mercado con Claro y con Movistar, que son dos transnacionales. No solo que orquestó todo ese cable y fibra óptica en todo el país, sino que además le aportaba al Estado aproximadamente 100 millones de dólares anuales. ¿Me equivoco o ando por ahí? No, tal cual. Antel compite, no es monopólica. Pero además la ganancia la volcó para la interna del Estado. Pero sí, todas las empresas públicas vuelcan cierta ganancia. ¿Y dónde estaba la pérdida? Y algo tienen los combustibles que son un poco más caros, es por el tema que tienen un impuesto incluido. Sin ese impuesto, ¿cómo hacemos con la parte fiscal?
Es un tema discutible, pero Pero no es ¿dónde están las pérdidas millonarias dónde están las pérdidas millonarias de Antel? O las de UTE, que hizo un cambio tecnológico en toda su matriz y además le ponía plata al Estado. No, todo lo contrario. Las empresas públicas fueron extraordinarias en cuanto al desarrollo del país, contribuyeron grandemente. Lo de Antel ha sido formidable en todo lo que es telecomunicaciones, en todo lo que es el plan Ceibal, por ejemplo, es impensable sin el desarrollo que tuvo Antel. De manera que eso es lo que son estratégicas, y lo dijimos, y fue realmente un factor de crecimiento económico en el país. Luego, lo de ANCAP no invertía. Si ANCAP no invertía lo que invirtió, ANCAP no era competitiva, tenía problemas en la nafta con plomo. De manera que... entre otras cosas, contaminamos como 50.000 veces menos o 50 veces menos con la desulfuradora. Exactamente. Y esa inversión de ANCAP se dijo que era gasto, como si además fuera gasto superfluo y que fuera mal hecho y que se desviado a título personal. Eso fue lo que se dijo. ¿Por qué no estuvieron en primera línea todos los dirigentes nuestros del Frente Amplio defendiendo esa actitud? Claro, porque el plan de inversiones de ANCAP era un plan del Frente Amplio. Exacto. Entonces, eso es lo que yo voy. No tuvimos el orgullo de pasar a la ofensiva, ¿verdad? En vez de tener una floja y débil, yo diría hasta vergonzante defensiva. Eso en el plano de los medios, eso en la batalla de los medios, en la que sí corríamos con gran desventaja de jugar como en la cancha del otro, ¿verdad? Cuando uno va de visitante en el fútbol, el otro sabe cómo son las cosas, el otro tiene los recursos enormes que se vuelcan en los medios. Hay un tema de lo que es el poder y el gobierno. Parece que el Frente como que se olvidó de que la derecha iba a usar todo su poderío, y que hay gente que se sorprendió de esa avalancha mediática. Y a mí no, entendí que era lo que lógicamente la derecha organizada, quizás más organizada que antes, usaba todo su poder mediático, tecnológico, su poder económico para tratar de desbaratar a lo que era el gobierno de izquierda. No se iban a quedar quietos, nunca en la historia las derechas han cedido. Para la cultura y la expansión del pensamiento de los uruguayos, no, la diversión parece que no puede ser objeto de inversión para el pueblo uruguayo. Y la cultura, caramba, hicimos un semejante una semejante arena para eso, y la atacaron como si fuese algo, un despropósito. Yo diría, ¿cuál fue mejor? La inversión en la Antel Arena, con todas las connotaciones sociales que tiene, con todo incluso la posibilidad futura de esa inversión recuperarla con creces, no en el corto plazo. El cambio en el barrio, el cambio en el barrio, el cambio en la ciudad, el cambio en la ciudad, no en el barrio. El cambio en la ciudad. Compárenlo con la Torre de las Comunicaciones, que fue la inversión grande que nos dejaron en la época de los gobiernos blanco y colorado. ¿Para qué diferencia? Una torre, un edificio, ¿qué cambia? Por más majestuoso que sea, una visión que puede ser mejorada, nada más. Pero esto tenía una connotación social importantísima, y tuvimos como a la defensiva que una obra pública salga un poco más de lo que se proyecta. Siempre pasa, siempre ocurre que las obras públicas, en todos los gobiernos hasta ahora que yo conozco, las obras públicas siempre salen más del proyecto inicial. Así que por todos lados que se lo mire fue un despropósito en los ataques. Luego, yo termino, porque me inquieta ahora la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Todos los puntos positivos ya los dije que nosotros pudimos haber desarrollado con orgullo y no lo hicimos, pero lo que me parece a mí es 2 puntos que quiero tocar.
regalamos varios meses de campaña sin estar en la calle con la gente, tratando de dar esta batalla desigual a través de los medios de comunicación. Y no era eso el perfil que siempre tuvo la izquierda uruguaya, sabiendo de lo que es el poder y el gobierno, ¿verdad? En definitiva, a través de los medios de comunicación teníamos las de perder, y así fue, mientras que en la calle, cuando salimos a la calle, y en el último mes fue cuando salimos a la calle, ahí empezamos a recuperar. Ese fue un problema que yo entiendo, que este tipo de cosas, salir a la calle con estos argumentos que estoy planteando, dando lucha ideológica, ahí sí teníamos que haber enfocado nuestro accionar, y por eso no lo elegimos. Y como hay una prueba, hay una demostración del hecho, salimos a la calle en el último mes, cuando fue el balotaje, ahí salimos a la calle. Antes no, regalamos demasiado tiempo de campaña. Y lo otro... En el 2018, una pausa, en el 2018, en el comité de base donde yo militaba, participaba asiduamente, invitamos al ministro Toto Rossi, 2018. Nos dio unas explicaciones detalladas, como de media hora en el informe, en la asamblea, que éramos como 80 o 100 personas, de todas las obras que se hacían pata por pata en todo el país. Y yo me acuerdo que le hice la pregunta, pero Toto, ¿por qué no manejamos eso? Bueno, la información está en el ministerio, está en la web y está en todos lados. Ahora, hay algo que seguro, si la gente pone la RIMAC, no le salía a la calle y le lleva las cosas, es media complicada. No, así no, las cosas en la web, no es poniendo las cosas en la página del ministerio, es tratando de con esos elementos, en todo caso, trabajar con la gente. Sí, estoy de acuerdo. Fue una crítica en un organismo que yo hice, en una asamblea abierta. Ahí va. El 25 de agosto del 2018 fue. Yo quiero terminar con algunas ideas, desarrollar, enunciarlas ahora para seguirlas hablando. Yo creo que el golpe de Estado mediático al cual yo llamo es un problema semántico, bueno, estrategia de la derecha, por decirlo de otra manera, no sea cosa que alguien se ofenda y desvíe la discusión a un tema semántico. Esa estrategia de la derecha, que fue avasallante, abrumadora, llena de recursos, esa estrategia sigue, se hizo para poner al gobierno de derecha, y ahora se sigue realizando para sostener al gobierno de derecha. Lo que fue esto del coronavirus, fue una avalancha también, todos los días, toda la gente pendiente de la conferencia de prensa a ver el problema de la pandemia, pero también le bajaban línea política. Ni hablar. Permanentemente, y las figuras del presidente, del secretario y de algunos ministros quedaron de punta para arriba. Porque la gente, ¿cómo no se va a aglutinar cuando hay con el capitán del barco, con la dirección del país, cuando hay un enemigo de afuera? Eso es lo que se explotó bastante bien, ¿verdad? De manera que ahí tenemos un problema de un fortalecimiento incluso de la derecha, pero con una base de actuación mediática formidable, nunca para mí antes vista en la historia del país. El otro tema es que ahora, a raíz de la pandemia, se justifica todo. El ajuste brutal que están planteando, ese ajuste de a rajatabla al 15% de todos los rubros presupuestales, todos los ministerios, que es una barbaridad técnica, más allá de la barbaridad política. Porque cuando uno tiene objetivos, lo que tiene que hacer es priorizar determinadas áreas en las cuales de repente el gasto baja o sube, o baja menos, y tratar de ver en qué áreas puede prescindir de ciertos gastos, pero no así a rajatabla, cortar con el hacha. Eso es una barbaridad. Ahí el ajuste fiscal que se nos viene es más importante. ¿Cuál es el peor de los impuestos?
que a uno le aumenten tanto por ciento el IVA, el otro el impuesto a la renta, sí importa. Eso importa porque le restringe dinero para otras cosas, ¿verdad? Para consumos que uno necesita. Esos son impuestos. Pero la inflación, ¿cuál es más peligroso? La inflación, la baja que quita el salario real, cuando va a haber la inflación que no va a ser compensada, va a haber una pérdida de salario real ya prevista y hasta planteada como para que sea, no tratada para evitarla. Un gobierno se plantea no evitar una pérdida de salario real. Puede plantearse de repente, puede suceder que ocurra por las circunstancias de la economía, pero nunca plantear como objetivo bajar el salario real. Bueno, y el objetivo número uno es no tocar las riquezas. Ahí está. Y entonces, esto del coronavirus, qué interesante. Cuando se le planteó al presidente de la República en esa exposición tan elocuente para decir cómo atacaba la pandemia, cuando se le planteó la parte económica del ataque a la pandemia, bien que dijo, no, el capital no se toca, con estas palabras, porque el capital es necesario para, bueno, caramba, canta lucha ideológica hay que plantear. La teoría del derrame, que dice que hay que no intervenir porque las fuerzas solas del mercado son las que arreglan todo, como si fuera la libertad del zorro en el gallinero, y luego, cuanto más ganen los capitalistas, más van a invertir, más empleo van a generar y mejor para la población. Y eso es el automatismo neoliberal, ¿verdad?, del no intervencionismo, que deja a los pueblos sumidos en una experiencia que no lo digo yo, lo dicen ya grandes economistas como Stiglitz, un fracaso total de una experiencia neoliberal de estos tiempos, que fue una estrategia que adoptó el capitalismo cuando había crisis y crisis en todos los países. La nuestra ni que hablar, Uruguay estancado nos tenemos que ir. Bueno, muy bien, yo dejo planteado esto porque acá hay una cosa que quede clara, la escasísima y mala contribución del sector financiero a esto, y que se plantea bajar los recursos paliar la crisis, los efectos económicos de la crisis con baja del salario real. Esa es la moña al revés. Eso es lo que contrario a todo lo que están haciendo incluso otros países, y la contribución del sector financiero debería ser fundamental a todo nivel, a nivel internacional y a nivel nacional, y no la veo. No tenemos tasas de interés siderales en nuestro país, y no es de ahora, siderales en nuestro país, y eso está escatimando las posibilidades de la gente de consumir al nivel que debe consumir. Pues de eso me gustaría seguir hablando. Bien, Carlos, una acotación final, breve. Yo siempre le digo a la gente, y porque veo algunos comentarios ahora en el Facebook mientras tú estás hablando y en YouTube, no hay que enojarse con el votante. El que votó a Cabildo, el que votó al Partido Nacional, el que votó al Partido Colorado, decir, bueno, jodete ahora, pan y ajo. En realidad, mucha gente, no solo ese vecino, si hablamos de la masa frente amplista que no estaba informada, o por lo menos no estaba informada, para estar impulsada y con ganas tiene que estar informada primero que nada. ¿Cómo lo iba a estar gente que votó Partido Nacional, Partido Colorado, que le generaron un odio durante un buen tiempo de que había que echarlos? ¿Se van o no se van? Esa era la consigna. Entonces hay que ir a ganar a esa gente de vuelta. Hay que ir a ganar a esa gente y hay que estar más cerca, mucho más afín con las organizaciones sociales de lo que estuvo el Frente Amplio. Hecho. Gracias, Carlos. Hasta pronto. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Muy bien, cómo no. Una tanda y volvemos. Estamos en Andares, en vivo y en directo para el país y el mundo.